49 campesinos, de ellos 23 niños, y está actualmente en proceso el juicio por este caso, un caso muy complejo con 29 imputados. Hoy día tocó el interrogatorio al señor Luis Armando Robles Nunura. Y vamos a comenzar con el tema de Ajomarca, pero luego vamos a ampliar a otros temas que tienen que ver con el derecho internacional y la defensa de los derechos humanos. Pero los dos, tanto Peter como Almudena, tienen una relación directa con el trabajo del caso Ajomarca. En particular, Almudena fue la abogada que llevó el caso civil contra Telmo Hurtado cuando él estaba en Estados Unidos. Ella nos va a contar un poco sobre cómo fue el trabajo en Estados Unidos en relación al caso Ajomarca. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches y muchas gracias. Encantada de estar aquí en Perú y hablando una vez más del caso Ajomarca. Yo lo pronuncio mal, siempre digo Ajomarca. Pues por hacer un poquito de retrospección, nosotros empezamos, la ONG para la que yo trabajo, porque es una plataforma de una ONG, es una ONG civil, lleva casos civiles en Estados Unidos, en tribunales norteamericanos, y casos penales, de hecho en tribunales en otras instancias, particularmente en España, y son casos por crímenes internacionales o violaciones de derechos humanos, cuando el tipo de crimen es tan excepcional y de tanta gravedad, digamos, que los tribunales de estos dos países, España y Estados Unidos, tienen jurisdicción y obligación de investigarlos. Se ponen, digamos, remedios o una alternativa o una acción legal a favor de las víctimas, independientemente de que las víctimas sean extranjeras, residan o hayan siquiera visitado Estados Unidos. Básicamente en Estados Unidos, porque es un poco la parte que me ataña o que ataña al caso Ajomarca y a la comunidad de vecinos de Ajomarca. Ocurrió que cuando se publicaron las conclusiones, de hecho el informe de la Comisión de la Verdad, al menos como cronológicamente incluso me lo contaron, que por cierto, para descanse, Carlos Iván de Gregori, que fue la persona que me guiaba un poco. Hubo un momento en el que una serie de militares nombrados en algunos de los casos que formaban parte del informe, y cuando la Comisión de la Verdad decidió que mucha de la información obtenida era prueba y que por tanto se iba a depositar en manos de la Fiscalía para que se investigaran y judicializar como parte del mandato ampliado de la Comisión, pues algunos salieron, o muchos, y no se sabe, y no es que lo pueda yo demostrar, pero se rumoreaba que salieron con apoyo de las Fuerzas Armadas peruanas, algunos militares en retiro involucrados en estos crímenes, hacia Estados Unidos, donde había más tranquilidad y un poco para eximirse de estas acciones legales. Y así fue como 3 que hayamos podido averiguar, me constaban en aquel momento 4 personas hoy imputadas y relacionadas todas con la masacre de Ajomarca, estaban en Estados Unidos. En concreto estaban Telmo Hurtado, al que le dimos con él en la zona de Miami, Florida. Estaba Enrique Rivera Rondón, que se encontraba en la zona de Maryland, quien por cierto llevaba mucho más tiempo en Estados Unidos, había sido propietario, o es propietario, hasta donde me consta, de una empresa de lo que se conoce allá como Real Estate y Mortgages, y Castañeda Castillo, que no recuerdo el nombre, que David, se encontraba en David, en Massachusetts, y por último Williams Zapata, que había sido alto mando, que se encontraba legalmente trabajando para defensa de la OEA, que es el Departamento de Defensa. Fue el esfuerzo de conectarnos con los familiares, con la Asociación de Vecinos de Ajomarca, que están muy organizados y hoy están haciendo seguimiento, lógicamente, al caso, y presentamos estas 2 acciones civiles. Con los grupos nacionales, con la idea, y tengo que contar esa parte, vas a permitir, porque era muy atrevida en el año 2006 cuando iniciamos el caso. Piensa que normalmente estos casos se hacen allá sin necesariamente se pueda conectar el caso civil con lo que está pasando aquí, y era muy excepcional, incluso para la experiencia que teníamos, que fuéramos a iniciar estas acciones civiles en Estados Unidos con los procesos abiertos o a punto de abrirse en Perú, porque para nosotros y para mí continúa siendo lo más importante, era que esto se pudiera avanzar en Perú, era el compromiso de la Comisión de la Verdad y de los peruanos. Entonces estos casos se metieron con el fin de conseguir que estos tipos acabaran aquí
y pudieran ser procesados aquí. Ha sido una aventura complicada, que requería extradiciones, deportaciones, y no puedo, pues son muchos detalles. Y pero... Hurtado era particularmente importante por ser simbólicamente la persona que más se conocía acá en el Perú por este caso, ¿no es cierto? Sí, y tiene que ver por declaraciones. Yo creo que Rivera Rondón y Hurtado son las dos personas que más prominentemente se les relaciona con el crimen, y yo creo que está relacionado con las primeras declaraciones que ellos dan a una comisión especial del Senado constituida en 1985 para investigar el crimen. Pero cuando uno analiza las circunstancias del crimen, cuando uno visita el área de Yoquiapampa donde tuvo lugar la masacre, cuando uno habla con los campesinos, los testigos oculares supervivientes y las personas a los que nosotros legalmente representábamos, uno sabe que estaban de muchas maneras todas las patrullas involucradas. Es decir, para nada puede uno pensar, una estupidez, además es una barbaridad, que solamente una patrulla, la liderada por Telmo Hurtado, fue el responsable del crimen. Claro. No, fue una operación de cierta envergadura. Eso se va a demostrar, creo yo, eficientemente a lo largo del proceso. Claro. ¿Y cómo fue el caso contra Telmo Hurtado en Miami? Interesante. Cuéntanos cómo fue, rapidito, cómo fue. Muy peculiar. ¿Cómo fue? Fue uno de los casos no defendidos, en el sentido de que esto es legalmente posible en Estados Unidos, que el imputado diga que no se quiere defender o simplemente que no se presente. Fue inusual porque él estaba bajo custodia, ya con cargos inmigratorios, y los cargos fueran tan importantes que el juez, en un ejercicio, yo creo que de ejercicio de su poder judicial, digamos, o de su función judicial muy democrático, dijo los cargos contra este señor, que eran tortura, asesinato extrajudicial y crímenes de lesa humanidad y crimen de guerra, son de tal envergadura que quiero tenerlo delante para leerle sus derechos. Entonces apareció con grilletes en manos y pies y se acogió a lo que es conocida por todas las películas, conocida como la Quinta Enmienda, es decir, la prohibición a declarar contra sí mismo, y se negó a declarar. Entonces fue, y sin embargo el juez dijo, bueno, pues muy bien, usted abandona hizo un abandono de sus derechos, no estuvo presente, tenía derecho a permanecer, pero dijo que no quería escuchar los testimonios de nuestras representadas, dos mujeres supervivientes de la masacre, que apenas contaban con 14 y 13 años cuando los hechos tuvieron lugar. Y bueno, pues eso, especiales, excepcionales. ¿Cómo ellos, tú conoces bien su historia, cómo es que ellos sobrevivieron a esa masacre? En realidad, una, por ese azar que uno aprendió en la vida, que a veces a uno nos toca y a otros no. Una de ellas no hay una razón de ser, porque se encontraba en el grupo de mujeres, y yo creo que a lo mejor porque no les dio tiempo de dirigirse hasta este segundo grupo. Y la otra porque salió corriendo y se escondió detrás de un arbusto. Una mujer que además es chiquita, de tamaño, muy chiquita, me la imagino con 13 años, y sería aún más chiquita, y me imagino que se pudo camuflar, y lo vio, quizás es la más dañada, si me permites. Las tengo en gran aprecio y mucho cariño y respeto a todos los vecinos, pero quizá porque ella vio, y fue difícil trabajar con ella, porque ella vio todo, y vio cómo se lo hacían, todo lo que hicieron a su mamá, que esa ha sido la peor parte de eso. ¿Qué es qué? Bueno, pues violaron a todas las mujeres, todas, sin excepción. Entiendo que violaron a niñas, pero no sé exactamente las edades, no quiero tampoco. Pero a todas las mujeres las apartaron, de hecho, agruparon a los campesinos en dos momentos diferentes. Las mujeres, además, las llevaron, que es una parte de terror cuando piensas en las circunstancias, a las mujeres las llevaron a violar cerca del río. Al final de Yoquiapampa, como baja la quebrada, pasa el río, que ahora no recuerdo el nombre, aunque hoy el señor Robles, el imputado, lo ha mencionado, donde se encontraba la patrulla Lobo, y a las mujeres ellos te conducen pues en el escenario, los campesinos, ellos te llevan, tienen muy bien delimitado donde tuvo lugar todo, y es en esta zona donde hay como una pequeña barranquita, donde si estás arriba, digamos, no es alto, pero si estás arriba no ves en línea recta, al menos con la vista a lo que están haciendo, pero ellas recuerdan, se oían los gritos y la ropa apareció. A veces los vecinos hacen un relato de todas las ropas, ellos llevaban sus vestimentas tradicionales, por supuesto quechuas, pero además estamos hablando del año 85, que la gente vestía, yo creo que aún, y aparecieron las ropas, y después los agruparon a todos en una casa que, si ves el tamaño de la casa, es extraordinario. Yo no sé por qué en mi cabeza, porque uno imaginándose antes de visitar la zona,
piensa uno en 69 personas metidas en un habitáculo, y mi manera bueno, me imagino que casi todos enseguida te imaginas un habitáculo de determinadas proporciones. Cuando ves, es una casita de adobe, por supuesto, que son las construcciones de las Pampas, pero chiquita, y ahí los hacinaron a todos y le pegaron fuego a la